Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora vamos con la lección número 5 de nuestro libro de Maxi Primaria 5, que es la exposición. Este tema sí está un poquito más largo y aparte tienes que hacer un proyecto, así que pon mucha atención cómo lo vas a hacer porque sí lleva un poquito de mayor complicidad, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con el aprendizaje clave, que dice que la exposición es la presentación de un tema con la finalidad de informar de manera clara y objetiva a una audiencia. Para preparar una exposición es conveniente separar la información en temas y subtemas. Se pueden utilizar las siguientes preguntas para identificar la información: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuáles? ¿Sale? Bueno, ese es el aprendizaje clave. La lección número 5 es la exposición. En la página 288 dice exposición de un experimento. Tenemos la presentación, el desarrollo y la comunicación de resultados. Se divide en tres partes. En la presentación del experimento dice se presenta el objeto del experimento. En este caso es una naranja. ¿Sí? ¿Para qué se realiza el experimento? Se experimentará con una naranja para observar la presencia de hongos y bacterias en ella. El desarrollo dice, describe el desarrollo del experimento. ¿Cómo se llevó a cabo? Ejemplo A, se dejó una naranja donde nadie pudo tocarla. La naranja permaneció en ese lugar durante 8 días y se tomaron notas de lo observado en la naranja cada día. Y obviamente la comunicación de resultados, que es la última parte. Dice, se explica, analiza e interpreta lo que se obtuvo después de realizar el experimento. ¿Cuáles fueron los resultados? El ejemplo dice, después de los 8 días la naranja estaba descompuesta por la acción de los hongos y bacterias. ¿Sí? Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo organizas la información cuando expones tu tema? ¿Cómo haces tú cuando expones, Miguel? Cuando tienes que decir algo enfrente del grupo, ¿cómo le haces tú para organizar tu información? Número 2, ¿qué elementos de la información anterior utilizas en tus exposiciones? ¿Lo haces así? ¿Planteas la presentación del experimento, el desarrollo, resultados, o nada más llegas y lo hablas así? Número 3, ¿qué diferencias existen entre la exposición de un tema y la exposición de un experimento? Bueno, como debes de saberlo, la exposición de un tema primero lo estudias para después compartirlo con los demás, y un experimento siempre primero lo tienes que hacer y luego debes comunicar a los demás. No puedes hacer el experimento en ese momento porque al final de cuentas no va a estar bien, no vas a tener los datos correctos para poder tú explicar a los demás cómo le haces, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues hay que explicar lo que estamos haciendo, ¿sí? Dice, metodología de un experimento, página 289. Para exponer un experimento es necesario realizarlo antes de la exposición, como te decía ahorita. Existe una metodología para llevar a cabo un experimento, es decir, una secuencia de actividades en cada paso. Lee el desarrollo del experimento y observa el uso de conectores para ordenar las ideas, primero, después y por último. Tenemos, paso 1, se armará un electroimán casero. ¿Sí? Paso número 2, el desarrollo, armar el electroimán. ¿Qué necesitamos? Un tornillo sin punta, una pila cuadrada, 1 metro de cable de cobre y una caja de clips de metal. ¿Vale? Procedimiento, bueno, ahí te dice A, B, C y D para armarlo. Y paso número 3, comunicación. En primer lugar, comprobamos que cuando la corriente eléctrica fluye en un material conductor, este se magnetiza, ¿sí? En este caso, tanto el cable como el tornillo son buenos conductores de electricidad. Después observamos que entre más cables se enrolló el tornillo, atrajo más clips. Y finalmente, concluimos que el electroimán se utiliza para construir aparatos o máquinas que facilitan y agilizan muchas actividades. La parte de abajo dice, en equipo elijan un experimento de ciencias naturales y tecnología. Luego planeen cómo efectuarlo y después expónganlo en el grupo. Bueno, ahorita no podemos hacer tanto así porque
el libro de Ciencias Naturales y Tecnología, permíteme, déjame, aquí lo tengo por un lado, no te me desesperes. Dice... Espera, aquí sigo. Formación, geografía, historia. Bueno, nos dice en la página 326, si quieres ir a tu libro en la página 326, el proyecto tecnológico, bueno, pues es hacer un electroimán. Entonces te va a tocar a ti en casa hacer el electroimán y ya sabes, lo subes a tu canal, el video donde lo estés haciendo, desde que empiezas a poner las cosas hasta que puedes con el electroimán atraer ciertas cosas. No lo pongas cerca de la tele, de la tablet, de la laptop, de nada de eso, porque puede suceder un accidente. Hazlo aparte en una mesa, con clips, con si tienes algún otro tornillo, una tuerca, cosas de metal, pero no lo acerques mucho a las cosas, a los electrodomésticos, porque puedes causar mucho daño, ¿sale? Entonces, ya que lo tengas hecho, te digo, te grabas cómo lo haces y todo, y lo subes a tu canal. Ya que lo subas a tu canal, ya yo lo puedo ver por ahí y descargarlo y hacer por aquí una edición de video para yo subirlo a este canal para que todos vean tu proyecto, ¿sale? Lo mismo voy a hacer con los chicos de tercero para que todos nos veamos cómo vamos haciendo nuestros proyectos. Entonces, acuérdate de ese proyecto. Si quieres hacerlo al terminar el video, para que no tengas tanto problema, ahorita vamos a seguir para acabar hasta la página 294. ¿Sale? Bueno, vamos con la siguiente página, que es la página 290, temas y subtemas de un experimento. En la página anterior observaste la metodología para llevar a cabo un experimento. Ahora se presenta una estrategia para exponerlo. ¿Sale? Lee y completa los diagramas de acuerdo con la información de la página 289, o sea, una página atrás. Dice, tema del experimento, electroimán casero. ¿Quién es? Nuestro equipo está integrado por, pues nada más tú. Cuando nosotros realizamos el experimento, bueno, el día que lo vayas a hacer, le pones por favor ahí en tu libro. ¿Qué armamos? Armamos un electroimán casero. ¿Para qué? Para comprobar que cuando las energías se utilizan con un objeto de hierro, se puede realizar un imán. ¿Sí? ¿Cómo? A través de un método en el que utilizamos los siguientes materiales. Y pues escribes ahí los materiales que utilizaste, la pila cuadrada, los clips, el tornillo, el cable, ¿sale? Realizamos el siguiente procedimiento, ahora sí, paso por paso tienes que realizarlo. Paso A, ¿cuál es? Paso B, paso C y paso D, ¿sí? Acuérdate cómo lo fuimos realizando y eso es lo que tú tienes que escribir ahí. Al finalizar la explicación del experimento se pueden incluir subtemas. ¿Cuáles son los subtemas? Por un lado tenemos el análisis, que consta de qué comprobamos y cómo lo comprobamos. ¿Qué comprobamos? Pues lo que nos decía ahí, que mediante la energía podemos hacer imanes. ¿Cómo lo comprobamos? Pues haciendo una escala, un electroimán propiamente, ¿sí? La reflexión, ¿qué concluimos? ¿Cuál es tu conclusión acerca del electroimán? ¿Y cómo? Por ejemplo, no sé, en algún lugar que tú sepas que utilizan un imán o que tú sepas o quieras que utilicen un imán para realizar una actividad, puedes ponerlo en esa parte. ¿Sí? Continuamos con la página 291 que dice planeación y características de la exposición. La estructura lógica... sí, la estructura lógica y clara es la presentación del tema, el desarrollo y la conclusión. Tú lo tienes aquí. Esa es la metodología. ¿Qué está pasando? La metodología para realizar un experimento. ¿Sí? Tienes que utilizar un vocabulario preciso.
puedes utilizar términos especializados para definir algunos conceptos. El uso del verbo en infinitivo, que es como si estuvieras dando alguna orden. Vamos a hacer esto, vamos a realizar el otro, vamos a juntar, ¿sí? Como si estuviéramos dando una orden. Los recursos gráficos como fotografías, gráficos, mapas, videos, presentación de PowerPoint, entre otros, que es lo que tú estás viendo aquí, que es pues ahora sí la pantalla de mi computadora. Y el guión del expositor. Acuérdate que antes de exponer tenemos que tener un guión, porque si no nos vamos a ir para muchos lugares que no queremos irnos, y nosotros queremos ir en un lugar, en una exposición recta, con nuestro tema, explicarlo, darlo a entender, que lo entiendan y realizar, por ejemplo, una ronda de preguntas y respuestas o algo por así, ¿sí? Dice, en equipo expongan el experimento y contesten las preguntas. Bueno, aquí pues el equipo eres tú solo. Entonces, digo, como quiera yo te ayudo, pero vamos a hacerlo solitos, ¿sale? Dice, en la presentación del experimento, ¿cómo vas a captar la atención del grupo? Bueno, vas a captar la atención del grupo porque esto es un experimento que no todos pueden hacer, que no todos pueden realizar, entonces pues van a tener vas a tener su atención porque es algo nuevo para todos, ¿sale? ¿Qué recursos gráficos utilizarán? Bueno, puedes utilizar el mismo video, alguna presentación de PowerPoint como yo te la estoy poniendo aquí, cosas por el estilo. ¿Sale? En el desarrollo, ¿de qué manera presentaron el desarrollo del experimento? Bueno, en este caso podemos irlo haciendo poco a poco, presentando los materiales, pudiera también ser. Entonces, a ayudar, pidiéndole a nuestro auditorio o a nuestros compañeros que nos ayuden a irlo realizando, esa es una buena manera. Dice, ¿qué dirán primero y qué dirán después? Bueno, pues obviamente primero vamos a presentar los materiales y luego vamos a ir diciendo qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿sale? Número 3, ¿con qué recursos gráficos apoyarán su exposición? Pues ya sea con alguna presentación de PowerPoint o con algún video que nosotros lo hayamos realizado anteriormente. Número 4, ¿qué estrategias se emplearán para mantener la atención del público? Alguna estrategia pudiera ser invitarlos a hacer el experimento ahí con nosotros mientras nosotros lo explicamos. En la que sigue, en la comunicación de resultados, ¿cómo presentarán los resultados del experimento? Bueno, el resultado del experimento será pues que se haga un electroimán ahí enfrente de todos, con todos los compañeros. ¿Cómo presentarán el análisis y la interpretación de resultados? Pues los presentaremos de una manera práctica. Si lo hicimos bien, el electroimán va a jalar o va a traer los clips. Si lo hicimos mal, pues obviamente no va a hacer nada de eso. Número 3, ¿cuánto tiempo dedicarán a las preguntas y respuestas del público? Bueno, podemos dedicar 15, 20 minutos sin ningún tipo de problema para que queden resueltas todas las dudas. ¿Y qué reflexión darán al final de la exposición? Bueno, pues la reflexión es que nosotros, cada quien o todos podemos hacer un electroimán siempre y cuando tengamos los materiales necesarios para realizarlo. ¿Sale? Bueno, entonces pasamos a la página 292, completen el cuadro sinóptico de su exposición. Dice, tema, elaboración de un electroimán. Presentación del experimento, cómo lo presentamos a nuestro público, ahora sí que a nuestros compañeros, cómo hicimos el desarrollo y cómo comunicamos los resultados, ¿sale? Tú tienes que pues escribir todo eso ahí. Ahora dice, en equipo complete las siguientes tablas, ¿presentaron la información de manera organizada? Sí, no, parcialmente. ¿Se expresaron con entonación y volumen adecuados? Sí o no, más o menos. ¿Se apoyaron en los recursos gráficos? Sí, no o más o menos. ¿Los apoyos gráficos estuvieron bien elaborados? ¿Mantuvieron la atención de la audiencia? ¿Contestaron las preguntas que plantearon? Al atender a las exposiciones de tus compañeros, dice, ¿escucharon con atención? Sí o no. ¿Tomaron notas? Sí o no. Y formularon preguntas pertinentes y respetuosas para emplear la información y aclarar las dudas, sí o no. Todo esto, pues tú lo vas a tener que llenar, ¿sale? En la página 293
y 294. Es más o menos un resumen de lo que venimos trabajando en las lecciones 1 a la 4 de español del tercer trimestre. Dice comprensión lectora. Lee el fragmento de la adaptación al teatro de la novela Lazarillo de Tormes. Después subraya con rojo los personajes y con azul las acotaciones. ¿Sí? Los personajes obviamente son los que participan en la obra y las acotaciones son los lugares donde se lleva a cabo la obra. ¿Sale? En la parte de abajo dice, responde las preguntas, ¿en qué se diferencian los textos narrativos de los dramáticos? Bueno, creo que es pues algo obvio, ¿verdad? Un texto narrativo te va llevando en una historia y un texto dramático pues te mete a la historia y te hace vivirla de una manera diferente. De acuerdo con el texto, ¿por qué Lázaro busca amo? Lo tienes que contestar. ¿Y qué significa la palabra mendrugos? Esa palabra, pues si no la sabes, vas a tener que buscarla en el diccionario y poner ahí qué es lo que significa. Cuando hayas terminado, la página 294 dice, producción de textos, convierte el fragmento de la obra de teatro anterior en un cuento. En un cuento, acuérdate que la mayor parte de las veces lo habla el narrador. Entonces, tenemos los actores o los diferentes personajes, pero la mayor parte la habla el narrador, o el narrador es el que nos dice dónde están los personajes. Por ejemplo, una tarde en el bosque se encontraba la pequeña niña cuando sucedió o cuando encontró algún compañero. Entonces ya ahí empiezan a hablar los personajes. ¿Sí? Y por último, en la ortografía dice, reescribe el texto y coloca los guiones que corresponden. Apóyate en la información del recuadro. ¿Cómo se usa el guión largo o raya? Se escribe guión al inicio para introducir la participación de una persona en un diálogo. Se escribe guión al inicio para introducir los comentarios del narrador. Perdón. Y se escribe guión en la apertura y en el cierre cuando la intervención del narrador interrumpe el discurso del personaje. ¿Sí? Tomando en cuenta las bases que tenemos en el recuadro del lado derecho, tú tienes que reproducir o reescribir el texto que se llama rayuela en las líneas que están abajo y ponerle los guiones largos. Acuérdate, el guión largo cuando habla algún personaje o cuando están hablando algún personaje, si el narrador dice algo, pues lo pones entre dos guiones para que comprendamos que está hablando alguna otra persona. ¿Sale? Bueno, con esto terminamos la lección número 5, el bloque de español del tercer trimestre. Ahorita vamos a seguir con los demás videos para ir trabajando. Ahorita vamos a trabajar nada más en el libro, ¿sí? Luego voy por tu cuaderno o sí, lo más seguro es que vaya por tu cuaderno para ponerte trabajo en el cuaderno y seguir por ahí trabajando. Lo que hayas visto en los videos de trabajar en el cuaderno, por favor hazlos. Acuérdate poner fecha, tu nombre, el margen, muy importante, pon margen por favor. Y bueno, por aquí nos vamos a seguir viendo, ¿sale? Pórtate bien, chao, chao.